tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es un programa más de su canal de Público y Privado. Véanos en todas sus redes sociales. Aparte, escúchenos no solamente en Chiapas, sino en todo el mundo a través de nuestra radio digital. Y también agradecemos a otras frecuencias AM y FM moduladas que nos transmiten. Gracias a todos ellos por hacer de lo que es hoy Público y Privado. Y también nuestra revista y nuestros impresos. Muchas gracias, de verdad. Pues hoy, 29 de septiembre de este 2021, puntuales aquí en la cita, pues tenemos que agradecer al invitado que tenemos hoy. Un hombre que está acostumbrado, decíamos, a investigar, a interrogar, a acusar y también a defender. Nuestro invitado pues logró encarcelar a más de 1,200 funcionarios, exfuncionarios y empresarios. Él afirma que el problema de la impunidad en México no solamente es por ineficiencia o ineficacia de las autoridades, sino por la mala aplicación de los derechos humanos. Él cree en Dios y tiene fe, pero no cree en el cielo ni cree en el infierno. Es un hombre que sostiene que mucho se ha dicho de él, pero durante 56 años que ha trabajado, siempre ha procurado la justicia. Nunca ha mentido, nunca ha robado, ni ha traicionado. No sé si sea morenista o no, nos lo va a decir el día de hoy, porque se parece mucho. Ha publicado sus memorias en conclusión y dice que por eso está vivo. Es un gusto, es un honor de verdad tener hoy en Público y Privado al fiscal de hierro, y me refiero a don Javier Cuello Trejo. Muchas gracias, don Javier, gracias por estar con nosotros en Público y Privado. Muchas gracias a usted, don Carlos, gracias por invitarme. Pues bueno, vamos a tener una gran entrevista. Mi papel es preguntarle y su obligación ante los medios sería contestarme. Pero bueno, vamos a iniciar esta entrevista pues con los puntos medulares, ¿no? Usted nació un 22 de octubre de 1948 en la Ciudad de México, pero todo el mundo lo tacha que es san cristobalense, licenciado en Derecho por la Centenaria Escuela de Derecho de San Cristóbal de las Casas. En 1973 ingresó a la Procuraduría General de la República como agente del Ministerio Público. En 1984 funda el despacho Cuello Trejo y Asociados. En 1991 integra el gabinete de Salinas de Gortari como procurador del consumidor. En el 2019 es abogado que lleva el caso que ha estado en los medios de los últimos meses de Emilio Lozoya. Pues bueno, ¿quién define precisamente su vocación profesional? Mire, don Carlos, en mi juventud, mi niñez, juventud, fui un poco inquieto y obviamente tuve problemas en la escuela preparatoria aquí en el Distrito Federal, y ese licenciado Castillo Tielemans, gobernador de Chiapas, a quien busco y me ayuda para entrar a la Escuela de Derecho de Chiapas, a quien amo profundamente y en donde junto con mi generación me entró el gusto y el anhelo de estudiar la ley y de entender que hay que aplicarla, tan fría como es. Yo empecé, don Carlos, a la edad de 19 años, como Ministerio Público en el Foro Común en Chiapas, encargado de la Agencia del Ministerio Público de Chiapa de Corzo. Posteriormente, en la época del licenciado Castillo. Posteriormente, entra el doctor Velasco Suárez y nombra a Procurador General de Justicia a un hombre que fue mi primer mentor en estas lides de la investigación y de la Procuración de Justicia, que fue don Luis Domínguez Carrascosa. Un hombre profundamente íntegro, yo diría tercamente honesto, y ahí empiezo él como Ministerio Público. Luego tengo ahí, como lo narro, un asunto bastante fuerte de la violación de un señor mudo, consigno, meto a la cárcel al cacique, y obviamente empiezan los problemas, ¿no? Entonces el procurador me llama y me hace su secretario particular, y posteriormente me hace revisor
de las mesas de trámite de las agencias del Ministerio Público en Chiapas. Luego hubo un conflicto ahí con el que fue jefe de la policía en Chiapas, el capitán Moisés Maglín, en la época ya del doctor Velasco Suárez. Sí. Y obviamente lo investigo y resulta que su gente había matado a un señor de Villaflores. Eso le cuesta la chamba y entonces el gobernador me dice, tú lo quitaste, tú lo fregaste, ahora hazte cargo. Sí. Pues era una chamba difícil, pero no imposible. Hicimos varios asuntos y luego vino el conflicto de la investigación que me ordenó el gobernador Velasco Suárez sobre actos de corrupción dentro del gobierno. Hice la investigación conjuntamente con don Luis Domínguez Carrascosa y bueno, pues no le gustó al señor gobernador porque había algunos funcionarios muy cercanos a él pues que se habían apropiado y habían hecho actos de corrupción, comprado facturas apócrifas, etcétera, ¿no? Eso trae un conflicto con él, lo tengo fuerte, yo no me sé dejar, él me injuria y yo le contesto y también lo injurio. Sí. No obstante esto, bueno, pues todavía seguí como 3 o 4 meses en la Procuraduría de Chiapas y por fin el licenciado Domínguez me dijo, pues esta situación es insostenible, me recomienda con el ministro de la Corte, Arturo Serrano Robles, obviamente me ofrecen una chamba de interino y pues después yo ya me había casado, me casé en 1972 y pues yo no podía estar a la deriva, ¿no? Sí, señor. Entonces busco al licenciado Pedro Ojeda Paullada, a quien, como lo narro, tuve la oportunidad de servirlo en un tema que estaba de vacaciones, se cerró el tiempo y había que sacar al procurador de la República y lo sacamos. Él me recibe, le explico el problema con Velasco Suárez y entro el 27 de septiembre de 1973 a la Procuraduría General de la República como titular de la Mesa 29 del sector central. Ahí empezamos a trabajar, como lo narro también, y posteriormente ayudo al procurador Pedro Ojeda a combatir el rezago de averiguaciones previas que había en toda la República. Me nombra revisor primero del primer circuito, luego revisor general. Ahí con él hacemos algunos temas también jurídicos. Perdón. No se preocupe, no se preocupe. Y bueno, me toca el cambio, trabajo con el presidente Echeverría, pues de 1974, 75, un poco de 76, y juntamente con don Pedro Ojeda se hacen algunos asuntos, como el de Nacional Financiera, algunas cosas de narcotráfico, y viene el cambio de gobierno, entra el presidente López Portillo y nombra como procurador a un señor chihuahuense, norteño, unos pantalones increíbles, don Carlos, y con una idea muy pragmática de cómo se debe aplicar la justicia. Hacemos clic, empiezo a trabajar con él y me da la oportunidad de hacer el primer asunto contra la corrupción oficial que se hace en el sexenio de López Portillo, que es Productos Pesqueros Mexicanos. Muy bien. Posteriormente, pues vienen todos los otros. Quiero decirle con una gran sinceridad que para mí, en el sexenio del presidente López Portillo, hubo un combate frontal a la corrupción oficial. Consignamos a más de 1,000 y tantos funcionarios, secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores. Obtuvimos una recuperación de acuerdo a las instrucciones del señor procurador, Sí. ¿Qué vale más, qué duele más, mi querido Carlos, don Carlos? Mire, referente a su libro, quiero felicitarle más que nada porque pues ha logrado ventas extraordinarias. Estuvimos nosotros en una tienda de conveniencia de esas del Buito queriendo localizarlo, está agotado, hasta la otra semana dicen que se repondrá.
pero hemos leído las críticas también sobre este documento, importante sin duda alguna, sus memorias, y hemos analizado algunas cuestiones que hoy le quisiéramos cuestionar, porque hay gente críticas que dicen que por qué decir cosas hoy, donde las personas que usted, algunas de ellas que toca principalmente, pues ya no están vivas, ¿no? Esa es de las primeras que hacen, y que si en su momento usted fue un hombre de leyes, ¿por qué no interpuso, hablando de estos temas de corrupción y demás, los argumentos jurídicos necesarios, ¿no? Para que pues hubiese el esclarecimiento y defender lo que usted llama tanto el tema de la ley, precisamente. Eso sería en primera instancia. ¿Por qué ahora y por qué no antes, mi querido fiscal de hierro? A ver, don Carlos, ¿por qué no antes? Mire, don Carlos, mi formación, mi forma de ser, mi estatus moral, me ha enseñado que en la vida hay que ser muy leal. Y fundamentalmente cuando uno tiene el honor y la suerte de servir en la función pública, hay que ser muy institucional. ¿Por qué lo escribo ahora? Lo pensé mucho, don Carlos. Sí, señor. Muchos amigos me decían que lo hiciera. Lo consulté con mi esposa, con mis hijos, y tomé la decisión. ¿Por qué, don Carlos? Tomé la decisión de escribirlo ahorita, en estos tiempos, porque creo que hay que dejarle a los jóvenes, si no una enseñanza, porque no soy maestro, si una idea de cómo debe uno caminar por la vida. Sí. La vida, don Carlos, es una gran carretera, a donde va usted a encontrar muchos escollos y muchos problemas. Yo lo que estoy haciendo es escribiendo para los jóvenes. Sí, señor. ¿Por qué? Porque obviamente esto sucedió pues hace muchos años. Sí. Y hay cosas que no se registraron por la prensa o simplemente por la política que se llevaba en este país, no se registró o no se defendió. Sí, señor. Usted me dice que yo siendo un hombre de leyes, mire, quiero decirle con mucho respeto, nunca, como agente del Ministerio Público, tanto del Foro Común como del Foro Federal, como su Procurador General de la República en la lucha contra las drogas, nunca me soltaron a ningún procesado. ¿Por qué? Porque lo que usted dice, hay que aplicar la ley y no hay que detener para investigar, sino investigar para detener. Sí, señor. Cuando usted como agente del Ministerio Público logra que una averiguación previa o hoy una carpeta de investigación lleve los elementos suficientes de prueba para sancionar a aquel que violó la ley, difícilmente un juez podrá soltarlo. Y lo hice porque creo que México ahorita está viviendo una situación terrible de impunidad, de inseguridad, y es necesario que los jóvenes entiendan que la única manera de sacar adelante este país es con honestidad, con la ley en la mano, Sí. ¿sí? Y cumpliendo con las obligaciones, porque todo el mundo se acuerda de sus derechos, pero muy pocos se acuerdan de sus obligaciones. Entonces, hay que aplicar la ley tan fría como es, don Carlos. Sí. Por eso lo estoy haciendo, y no es porque estén muertos o vivos, sino porque, bueno, era el momento de hacerlo, y creo que, y se lo afirmo, de todo lo que yo narro, tengo pruebas. Perfecto. Usted en su libro señala algunas palabras de manera muy recurrente. El tema de la lealtad, lo cita varias veces en su libro, pero
En la política hay un adagio, hay un refrán que dice que en la política, porque usted dice que las leyes lo llevan a hacer política, pero de una manera diferente, que identifica cómo hacerlo. Pero hay un adagio y un refrán que dice que en la política los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad. ¿Quiénes fueron sus enemigos o quiénes son sus enemigos? Bueno, mire, cuando usted camina tantos años en la Procuración de Justicia, pues obviamente que suma amigos y suma enemigos. Yo siempre he afirmado, don Carlos, y lo digo con toda claridad, yo no soy político, no fui político, fui funcionario público. Sí, señor. Incluso cuando el señor presidente de la Madrid y el general Castellanos me invitan a ser secretario general de gobierno a Chiapas, mi función era aplicar la ley y poner orden. Tan es así que yo nunca formé un grupo político. Nunca fui desleal con el general Castellanos. Es más, le quiero ser honesto, nunca he sido desleal con ningún jefe. El problema es que yo tuve varios mentores. Un mentor para mí muy importante fue don Fernando Gutiérrez Barrios. ¿Cómo no? Veracruzano él. Veracruzano que tenía la inteligencia y conocía el sistema político a fondo. Él me enseñó muchas cosas. Mi mentor más grande fue don Óscar Flores Sánchez. Sí, señor. Político y abogado. Entonces yo apliqué en Chiapas lo que aprendí con esos hombres. Lo que yo no tolero y no he tolerado nunca es que se aprovechen del servicio público. En lugar de servir, se sirvan del servicio. Coincido, señor, coincido. Entonces, ¿por qué salí de Chiapas? Porque el general me pidió la renuncia en virtud de que yo no estuve de acuerdo con muchas cosas que hacía la familia. Y usted no se puede meter con los afectos del jefe. Fue muy claro, me han criticado mucho, pero puse orden, por decirle algo. Cuando yo recibo la Secretaría General de Gobierno, don Carlos, había más de 450 invasiones. Cuando entrego la Secretaría de Gobierno, había no menos de 60. Sí. ¿Cómo le hicimos? Con la ley. Cuando la gente es intransigente, cuando aquel que viola la ley no entiende que o la respeta o va a la cárcel, pues hay que actuar. Claro, claro. Actuar Claro. con fuerza. A los criminales y a los violadores y a los narcotraficantes no se les puede tratar con abrazos, amigo. Se les tiene que tratar con la ley, con la inteligencia, con la investigación y, si es necesario, con balazos. Claro, señor, ya que tocó el tema, manera. perdón que lo interrumpa, ya que tocó el tema, ¿qué es primero? Porque en estos tiempos vivimos diferentes aspectos, tanto del servicio público como de la política y mucho más de la ley. Yo le pregunto, ¿qué es primero? ¿La ley o la política? ¿Qué está por encima de qué? ¿De qué? La ley está por encima de todo. Cuando se mezcla... ¿En estos tiempos, señor? No. Pero yo le digo, cuando se mezcla la política con la justicia, se acaba el Estado de Derecho. De acuerdo con usted. Y el Estado de Derecho tiene que ser la fortaleza de la que México tiene que depender. La sociedad tiene todo el derecho de reclamar, porque si no vivimos en un Estado de Derecho, pues simple y sencillamente vamos a la perdición. Y la perdición de un país es acabar con algo que debemos valorar mucho, la unión de México.
Señor, le preguntaría su opinión de la fiscalía actual. Usted conoció el entretejo de las fiscalías, el entretejo, pues, de cómo se hace la investigación, cómo se maneja el orden político. Pero su opinión sobre el fiscal general de la República y de su titular, el licenciado Alejandro Gertz Manero, que también creo que es su amigo, ¿no? Bueno, no solamente es mi amigo, soy su apoderado legal. Yo respeto mucho al señor doctor Alejandro Gertz Manero. ¿Es un Führer? Pues no sé, yo lo conozco hace 40 años, cuando fue oficial mayor de la Procuraduría General de la República con don Pedro Ojeda Paullar. Es mi amigo, tiene su forma de trabajar, no estoy de acuerdo con su forma, pero bueno, acuérdense una cosa, no se mueve la hoja de un árbol en política, si no es por instrucciones del presidente de la República. Hoy, ayer, antier y desde Porfirio Díaz. Entonces, yo respeto mucho al doctor, como abogado puedo no estar de acuerdo con sus formas, pero por eso existe las leyes. O sea, existe el amparo, existe en México, tenemos muchas leyes. ¿Cuántas Todas veces pueden ser perfectibles, don Carlos. Sí, señor. ¿Cuántas veces usted tuvo que, a pesar que no estuviera usted de acuerdo, por instrucción presidencial, cambiar su criterio? Bueno, le voy a ser honesto y le voy a contar algo. Nunca. Adelante. En la época del licenciado López Portillo, su hermana Margarita López Portillo, que era la directora de RTC, a fuerza quería meter a la cárcel a los cineastas, a los escritores. Obviamente, se hizo una investigación y lo que yo encontré conjuntamente con don Óscar Flores fue, en la mayoría de los casos, errores administrativos, nunca penales. Y consignamos a Bosco Covelas, a otro cuate. ¿Por qué? Porque se pasaron de tueste. El Papa nunca estuvo en Cancún en aquellas épocas y metieron facturas de Cancún. Cuando la señora me dice, no, yo los quiero a todos en la cárcel, dije, no, señora, voy a consignar a los que realmente tengan responsabilidad. ¿Alguna vez le dijo a un presidente también? No, señor, Claro no lo voy a que sí. hacer. ¿A quién le dijo? A ver, a Salinas de Gortari. ¿Cuándo? A ver, la obligación de un funcionario es decirle la verdad al jefe. Sí, señor. A ver, el presidente no puede ordenar cosas que sean ilegales. Puede sugerirlas, pero hay de aquel funcionario que no le haga ver al señor presidente o al señor procurador o al gobernador que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque se viola la ley. Le voy a poner otro caso como secretario de gobierno. En Chiapas, el general, un hombre bueno, un hombre de veras, yo lo quise mucho, pero tenía un defecto. Oía rumores y tenía a su lado a un individuo que, aunque no tenía cargo, manejaba muchas cosas, Jorge Martínez Rosillo. Un día llega Jorge a la Secretaría de Gobierno y me dice que yo firme un crédito de 1,000 millones de pesos porque el gobernador los necesitaba. Y le dije, no, perdóname, no firmo nada. No, es que ya el gobernador lo autorizó. No, voy con él y le hablo al gobernador. Lo veo y le digo, señor gobernador, si usted necesita o se necesita el Estado estos 1,000 millones de pesos, tenemos que transitarlo a través del Congreso. ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿En qué se van a aplicar? Y no lo firmé. No lo firmé. ¿Cuál era mi obligación? Cuidar al general. Sí. Si no cuido yo al general, imagínense nada más. Usted habla mucho en el libro sobre el tema del general y nosotros aquí en Chiapas entendemos ese gobierno como un gobierno gris,
con un gobierno opaco. No sé, en función, me imagino, de sus temas fue diferente, pero la percepción de los otros, no vemos que hubiese avances. Incluso, le quiero tocar de una vez y que me completara con esto, ese capítulo donde usted toca el tema de Samuel Ruiz, un hombre que es muy querido por muchas comunidades, porque el tema zapatista fue un tema que visibilizó la pobreza indígena y obviamente el descuido en que se encontraba en esos tiempos. ¿Qué me puede decir al respecto? Mire, yo no sé si el gobierno del general Castellanos fue gris. Lo único que sé es que Chiapas ha sido olvidado por el gobierno federal. El señor Samuel Ruiz, el obispo, muy sus teorías, pero dividió a los indígenas. Los dividió. Tan es así que tenemos una colonia de indígenas en San Cristóbal. Tan es así que lastimó a Altamirano. Tan es así que se metió en Copainalá, que se metió en Simojovel. No respetó los usos y las costumbres de los indígenas. Y seguimos viendo a los indígenas, hasta la fecha, como una curiosidad. No, señor. Son seres humanos como nosotros. De acuerdo. Ellos son los fundadores de este país. ¿Cuál fue el error del gobierno federal? A mi criterio, haber creado el Instituto Nacional Indigenista, porque sacó de la corriente nacional a los indígenas y siguen en la pobreza. Yo no estoy en contra de que los indígenas reclamen sus derechos. Lo que estoy en contra es que utilicen a los indígenas como bandera política, que fue lo que hizo Samuel Ruiz. Armar a los indígenas, darles ideas contrarias, ¿sí?, es romper la institucionalidad de Chiapas. Y no solamente la rompió de Chiapas, la rompió de México, internacionalmente. Por eso lo digo. Ahora, ¿que por qué le dio una bofetada al señor obispo? Porque se la merecía. Porque al secretario de gobierno, no a Javier Cuello, al secretario de gobierno nadie le debe manotear la mesa, ni mucho menos gritarle. Lo único que hice fue darle una cachetada y atemperarlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que hayamos encontrado en la casa del obispo todo lo que encontramos? Camuflajes, cantimploras, centros de comunicación, armas. ¿Para qué? Y fíjese que lo estoy diciendo 1983. No hicieron caso. No hicieron caso de atender los reclamos de los indígenas. ¿Por qué? Porque no es algo que se inaugura, mi amigo. No es algo, un edificio, un hospital, una carretera, algo que vaya un gobernador, corte el listón y se ponga ahí, se corone solo. Hay que atender a los indígenas. Pero el brazo fuerte del gobierno no incidió en decirle al señor gobernador, hay que atender a los indígenas, hay que llevarles desarrollo. ¿Lo hizo usted? Claro, muchas veces. Usted es un defensor de derechos humanos, dice, ¿no? No, soy defensor de los derechos humanos de las víctimas, de las gentes que merecen derechos humanos, no de los criminales, no de aquellos que meten a un ser humano en un tambor de 200 litros con ácido, no aquellos que masacran a la gente, no aquellos que matan a las mujeres, no aquellos que envenenan a los niños. Ahí sí, don Carlos. Muy bien. Estoy en contra de esa política errónea. ¿Lo caso Lozoya es una víctima? A ver, mire, en el caso Lozoya, yo le soy muy honesto. Como su abogado que fui, no puedo hablar de él. No puedo hablar de su tema. Él me relevó del cargo. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo ni estuve de acuerdo con lo que iba a hacer. La pregunta es, ¿una víctima solamente? No. Con todo respeto, no. De acuerdo con usted. Habla usted también del presidente José López Portillo como un presidente que dio un ataque frontal contra la corrupción. Es criticadísimo el gobierno de Portillo
por los actos de corrupción, los excesos de gasto, la colina del perro, famosísima, sus familiares, los abusos. Eso fue, a ver, don Carlos, mire, ¿cuál es la obligación de la institución de la Procuraduría de la República en aquella época? Combatir la delincuencia, combatir la corrupción. Sí, señor. ¿Por qué se pudo haber metido a la cárcel a secretarios de Estado, a directores de paraestatales, a muchos funcionarios, oficiales mayores, subsecretarios? Porque existía la voluntad política de López Portillo y la mano dura de don Óscar Flores. ¿Por qué se recuperó tanto dinero? Que lo tengo documentado. Todos los enteros que se hicieron a la tesorería de la Federación, ¿cuántos millones de pesos se le devolvieron a la nación? Que otros se lo hayan robado, si es que se lo robaron, no era problema de la Procuraduría. Es lamentable. Ahora, la colina del perro. La colina del perro se la regalaron varios empresarios y funcionarios. Dentro de ellos el profesor Carlos K. ¿Quién acepta un regalo de ese tamaño? Por eso, mire, pues así era el tamaño del presidente. Pero mire, yo no puedo criticar que le hayan regalado. Si hubo corrupción, la hubo. La hubo, yo combatí la corrupción anterior y en ese momento la que había. Era lo que era nuestra obligación y así lo determinó el procurador Óscar Flores. López Portillo cometió muchos errores. Acuérdese una cosa, don Carlos, la política, el poder marea. Si usted no tiene una base moral sólida para tener ese poder, se marea. De acuerdo con usted. Se suben al tabique y quieren bailar un tango en un tabique. Eso no se puede. O servimos a la nación, o mejor no nos metamos. Pero no nos sirvamos de la nación. José López Portillo le pone el mote del fiscal de hierro. Usted es el primer zar antidrogas. ¿Existía relación con el narco institucionalmente hablando? ¿Y eso generaba paz, como ahora se dice en este país, señor? No, lo que generaba paz era que se aplicaba la ley. Se aplicaba la ley tan fría como es, don Carlos. Y también se aplicaba la fuerza. O sea, las investigaciones, don Carlos, no nacen con una bola mágica. Nacen porque los policías, a quien tanto han defenestrado, a quien tanto han golpeado, son seres humanos. Los soldados, los policías son como usted y como yo. Sienten, sufren, tienen su esposa, sus hijos. ¿Cometen errores? Bueno, pues si los cometen se les castiga. Pero no se les puede estigmatizar. Muy bien, Se señor. aplicó la ley. Y se aplicó tan fuerte, señor, que acabamos con muchas bandas de narcotraficantes. ¿Eran bandas, no eran cárteles antes o eran cárteles? No. Cárteles ahora les llaman, pues si no son toros. Son bandas, son organizaciones criminales. Esto de los carteles y eso, pues ya viene mucho de los americanos, ¿no? Pero son organizaciones criminales. Le pegamos a las de Chihuahua, le pegamos a Matamoros, a Tamaulipas, a Jalisco, a Veracruz, al propio Chiapas. Ahora ya a mí me espanta, con todo respeto se lo digo, que en Chiapas se agarren a balazos de carro a carro, cuando sabemos que mucha gente que se dedica a eso vive en Tuxtla Gutiérrez. ¿El gobierno siempre sabe quiénes son y a dónde están? Pues claro que sí. Si no, pues está mal. ¿Cuántas veces los hicieron maletas de billete porque no los molestara en su casa? Mire, lo narro varias veces y las entregué a la tesorería y las publiqué en la prensa. Con los mismos, como me las entregaban o me las mandaban, yo las publicaba para que se dieran cuenta que conmigo no se podía por ese lado. A ver, debemos entender,
El narcotraficante, el criminal, pues eso es. Pero de este lado está la ley. Y el que representa la ley la tiene que aplicar. Ah, que me da miedo. Pues entonces, bájate del caballo, viejo. Claro, claro, Te claro. subís al caballo, aguanta los reparos, ¿no? Coincido. Y mire, lo más importante de la vida, en mi punto de vista, es caminar con la frente limpia. Caminar con la frente limpia, porque lo único que le hereda uno a los hijos es la dignidad, la hombría, la verdad y el nombre. Muy bien, señor. Señor, frente a frente, cara a cara, Señor. ¿con quién se acarió de los narcotraficantes más importantes de su época? ¿Con quién me carié? ¿Con quién se enfrentó? ¿Con quién habló? Uy, no. Hablé cuando los tenía yo detenidos. ¿Con quiénes? ¿Cuáles detuvo? ¿Cuántos detuvo? El señor de los cielos, Amado Claro. Carrillo Fuentes. ¿Qué le dijo Carrillo Fuentes? A ver, Carrillo Fuentes fue detenido en un retén en Durango por el ejército mexicano. Y el general Rivielo, un soldado, me llama y me dice, oiga Cuello, ¿quién es Amado Carrillo Fuentes? Dije, señor, pues es el segundo de la organización criminal de Ciudad Juárez de Rafael Aguilar. Me dice, vengas, aquí lo tengo. Llego y el señor, pues, Amado Carrillo estaba casi muerto. A mí no se me puede, ni nunca se me murió un detenido en un separo. Qué Me dice, interesante. lléveselo. Le dije, mi general, pues si está muriéndose, caray. Lléveselo, Cuello. Teníamos un pacto, ¿no? Yo friego a los míos militares y usted friega a los civiles, a los narcotraficantes y a los delincuentes. Este señor es civil, lléveselo. Yo no podía permitir que se me muriera. Imagínese el broncón. Deje usted el broncón, ya se murió. No, el broncón con la prensa. Hay muchos que creen que incluso no es el que se murió. Bueno, mire, yo las fotografías que vi cuando se murió, pues no era. Pero pues él se hizo cirugías, eso dicen, ¿no? La única ficha, mi amigo, que hay llamado Carrillo, nosotros se la sacamos. Vea la fecha. ¿Qué pasa? Lo llevo a los separos, pido autorización, monto unidad de terapia intensiva en un separo y le salvo la vida. No porque yo quisiera, digo, simple y sencillamente porque no podía permitir que se me muriera en mis separos, en los separos de la General de la República. Claro. Caro La única Quintero. vez, Perdón. fíjese, yo hablé 2 veces con él. 2 veces con él, ok. La primera vez fue cuando él pidió hablar conmigo, cuando lo iba a consignar. Y me dijo, yo le dije, oiga, Amado, arregle su asunto con la sociedad, hombre. Ya deje de... No, licenciado. ¿Le dio consejos Eso- a un narcotraficante? ¿Mandé? ¿Le dio un consejo a un narcotraficante? Sí, claro, arréglate. Ve, cumple con tu condena. Y ya déjate, no, me dijo, yo soy narcotraficante. Lo único que quiero, licenciado, es agradecerle que me haya salvado la vida. Le dije, Amado, no se la salvé porque yo quisiera. Le dije. Se la salvé porque usted no se me podía morir a mí. Lo voy a consignar. No, señor, le agradezco mucho, me dice. Mientras yo viva, a usted no le va a pasar nada. Dije, a ver, Amado, no necesito, le agradezco mucho, pero no necesito, yo me sé cuidar solo. Y lo consigné. La segunda vez que hablé con él fue por teléfono. Sí. Fue cuando una noche me llama a mi casa, yo estaba con mi señora cenando, ¿sí? Y me dice, señor, que yo la voz, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿quién habla? Amado Carrillo Fuentes. Señor, van a secuestrar a su hijo al llegar a la escuela mañana. Ordene. Dije, no, Amado, yo no ordeno nada. Es mi problema y yo lo voy a resolver. Gracias, y le cuelgo. Hasta ahí. Muy bueno. Y gracias, obviamente, quisieron secuestrar, se fregaron, no lo secuestraron. Y bueno, ya esa historia la narro, ¿no? Caro Quintero. Yo no lo detuve.
Acuérdense que yo era secretario de gobierno cuando viene el problema de Búfalo y de Camarena. ¿Por qué me entero? ¿Por qué conozco tanto? ¿Por qué hice más investigaciones? Porque yo formulé con mi equipo de trabajo, excelente, maravilloso equipo, formulé las conclusiones acusatorias para su sentencia. Ahí es donde me percato de muchas cosas. ¿Cuál fue lo más que usted destacaría más de Caro Quintero? El hombre que regalaba escuelas, que daba trabajo, que demás, y que era obviamente que sembraba marihuana. ¿Qué es lo que usted más destaca? Pero en cantidades estratosféricas. Pues ahora la marihuana es un gran negocio, ¿no? Pues sí, pero en aquella época no. En aquella época, y hasta ahora es delito. Pero bueno, la modernidad está acabando con la juventud, no solamente en lo de la marihuana, sino en lo de las redes sociales. O sea, los jóvenes están imbuidos en eso. Yo veo a mis nietos y obviamente los regaño y les quito los celulares. Están todo el día con el TikTok, que si no sé qué. A ver, con todo respeto, los jóvenes deben estudiar. Por eso existen las universidades, las escuelas. ¿Sí? De acuerdo. Y además, los jóvenes tienen que entender que México está en manos de ellos. De acuerdo. Porque ya nosotros ya no lo supimos hacer, don Carlos. Señor, yo le dije que íbamos a hablar de esta entrevista de 3 presidentes. Voy por el segundo. Salinas de Gortari, un hombre que privatizó todo el país. Minería, ¿no? Las bancas, que pues hay antecedentes importantes en materia de seguridad que yo quisiera que usted nos dijera. ¿Cómo estuvo? ¿Por qué lo enaltece tanto? ¿Porque fue su jefe? ¿Porque le debe lealtad? A ver, para mí, y lo digo públicamente, el licenciado Carlos Salinas de Gortari fue un excelente presidente. No hubiéramos podido combatir el narcotráfico ni la delincuencia si no hubiera sido por la voluntad política del señor presidente Salinas. Cometió errores, lo señalo. Ahora, ¿por qué hablo bien de él? Porque lo merece. Que después también hablo de los afectos. ¿Qué pasó con su hermano? Lo que pasó con el general, con sus hermanos. Lo que pasó con López Portillo, con sus hermanas. Yo le puedo usted asegurar que en el caso de Jorge Díaz Serrano es absolutamente inocente de lo que lo imputaron. ¿Quién se llevó la lana? Pues una de las hermanas. Pero también ahí demuestro que hay hombres que la lealtad es para ellos fundamental. Tan es así que se chupó varios años en la cárcel. No le escucho. No le escucho, amigo. Micrófono, por favor. A ver, ¿me escucha ahí? ¿Me escucha ahí? Ahí sí, perfectamente. Usted en su libro menciona que el presidente López Portillo le dijo, ¿cómo podemos combatir la corrupción? Y usted habló precisamente de que una cárcel para los pendejos, porque en cualquier cargo hace más daño un pendejo que un ratero. Mi pregunta sería, ¿cuántos pendejos esféricos ha conocido y cuántos más conoce en la actualidad? Muchos. Debe 3 nombres, por favor, para esta entrevista. No, mire, muchos, no. A ver, yo tampoco estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien respeto, porque es mi presidente. Sí. Aunque yo no voté por él, es mi presidente. De acuerdo con usted. O sea, no podemos tener 99% de honestidad y 1% de inteligencia. De acuerdo con usted. Es más fácil cuidarle las manos a un funcionario medio ratón que a un esférico pendejo. ¿Por qué? Porque por donde lo busque usted es pendejo. Y perdóname la expresión, usted la tocó. En su opinión, a la estrategia del combate a la corrupción del gobierno de López Obrador, ¿qué es lo que usted pudiera señalar como importante?
Pues que realmente no ha habido un combate frontal a la corrupción. ¿Ha habido puros abrazos? Pues no abrazos, pero por ejemplo, cada rato vemos, se aseguraron miles de millones de pesos en cuentas bancarias. ¿Y dónde está la lana? ¿Dónde están esos señores a las que se les aseguró el dinero? Ya, yo no entiendo, cada quien tiene su manera de trabajar, la respeto, no la comparto, por eso existe la libertad de expresión, ¿sí? Pero bueno, el señor presidente López Obrador tendrá que rendirle cuentas a la nación en el momento en que lo tenga que hacer. Hay una parte importante que usted menciona, el papel del ejército. ¿Cuál es su opinión sobre el papel del ejército actualmente? ¿Se ha degradado? Bueno, mire, lo digo y lo digo con gran claridad. Los mexicanos teníamos 4 esperanzas. Uno, el presidente de México. Lo han defenestrado, lo han ofendido, lo han denigrado. Segundo, el ejército mexicano. Y el ejército mexicano ha sido defenestrado, han cacheteado soldados, ¿sí? Y ahora están en labores que no le corresponden. Sí. O sea, el ejército está para cuidar la seguridad nacional de México. Tercero, la Virgen de Guadalupe, mi amigo. Somos guadalupanos los mexicanos. Y hay un señor que fue el abad de la Basílica 40 años, que se atrevió a decir que no existía Juan Diego. Si no existía Juan Diego, pues simple y sencillamente tampoco la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y cuarto, la Lotería Nacional. Cuando nos damos cuenta que la Lotería Nacional es la caja chica de los presidentes. Claro, claro. ¿No? Entonces, ¿en qué podemos creer los mexicanos? Muy buen punto, señor. A los mexicanos de cierta edad no se nos olvida nunca el llamado robo del siglo, el de las 140 piezas sustraídas del Museo Nacional de Antropología. Lo menciona usted también en sus memorias. Y agrega que la tenía un empresario y la otra un periodista. Pero no nos dice quién. ¿Quiénes son? Mire, el hecho Monde Lirondo es que la recuperamos. Los dos ya están muertos. Pero se dice el delito, más no el delincuente, en estos casos. ¿No es a contentillo entonces? ¿Cómo? ¿No es a contentillo entonces? No, porque no fueron denunciados. Regálenos la premisa aquí en público y privado, por favor, para Chiapas, que tanto lo quiere. No. Yo quiero mucho a Chiapas. Es más, no nací ahí, pero mi corazón está en Chiapas. Mi corazón, mis amigos, mi familia, mis hermanos, y quiero mucho a Chiapas. Por eso me da mucho coraje ver que Chiapas se está derrumbando. Sí, señor. Se está derrumbando, mi amigo. Coincido con usted. Inseguridad, impunidad. Dígame usted qué obras hay. Dígame usted qué se ha hecho por los indígenas. Ahorita Panteló está a reventar. ¿Qué han hecho? De acuerdo. El gobierno del estado tiene que dar la cara. Y yo no lo he visto. Respeto al señor gobernador, no es mi amigo, lo conozco, fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pero no da la cara. ¿Qué quieren los chapanecos? Justicia, paz, tranquilidad. Estado de Derecho. Muy bien. Lo voy a preguntar de manera directa y espero me conteste de esa manera porque estoy seguro que usted sí sabe más que todos nosotros. ¿Quiénes son los asesinos de veras? Los intelectuales, no los que peperan por ahí. De Manuel Buendía y de Luis Donaldo Colosio. A ver, mire, de Luis Donaldo Colosio, nada más le puedo decir que fue un crimen de Estado. A donde yo meto las manos, el cuerpo entero, por el presidente Salinas. Por una razón. Él no fue el intelectual, usted lo descalifica totalmente, él no fue. A ver, una razón. ¿Usted conoce algún caballo que compre su chicote? Pues no.
Si el presidente hizo a Donaldo, a Luis Donaldo, al Colocho, mi amigo, él lo hizo, él lo formó. ¿Para qué? Para que fuera presidente de México. Fue un crimen de Estado. Y de buen día, mi amigo también. Lo único que yo le puedo decir, porque me consta, porque yo lo interrogué a fondo, es que Zorrilla no lo mató. Ahí se lo dejo. La memoria tiene que ser completa. No, pero mire, si yo tuviera, don Carlos, una sola prueba, una, lo diría, pero no la tengo. Y un tema reciente. Carlos, a cada hecho, una prueba. Un tema reciente, no está en el libro, pero es importante porque me lo han preguntado mucho a raíz de que se iba a dar esta entrevista y le piden obviamente su declaración en esto. Y digo declaración porque pues realmente usted es un hombre, como dice, un gran servidor público, por todo lo que nos ha dicho. ¿Qué opina usted en cuanto a dos temas de Chiapas, que está dando mucho que hablar? El caso de Inés Gómez Mont y de los hermanos Álvarez Puga y del senador Noé Castañón Fernández. A ver. ¿Cómo va? ¿Su opinión? Mi opinión. Noé Castañón Fernández, hoy senador, ha cometido muchas violaciones. Ha cometido muchas violaciones con su esposa y con sus hijos. Y obviamente, el poder de mi amigo Noé Castañón, el papá, pues todavía pesa. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Pero, a ver, ganamos un amparo, ganamos esto, lo vuelven lo amparan otra vez, o sea, ahí vamos en el litigio, ¿sí? ¿Y de quién otro me dijo usted? No, pero a ver, ¿pero qué violaciones ha cometido, por favor? Pues simple y sencillamente, teniendo la señora la custodia de los menores por juez, se los llevó, se los robó, pues, se los llevó a Chiapas. Y la señora, desde que se los llevó a Chiapas, no los ha podido ver. ¿Pero qué no hay leyes que la protejan para recuperar la custodia? Hay muchas leyes. ¿Pero por qué no se se ejecuta la ley entonces? ¿Por el papá o por qué senador? Pues porque senador, porque el papá, mi amigo Noé Castañón, el viejo ministro de la Corte, pues pesa mucho. Y cada que llegamos a la justicia federal, se atoran las cosas. O sea, ahí son las influencias del senador, porque es senador, y de su papá, porque es un exministro de la Corte. Así es. Y fue presidente del Supremo Tribunal en Chiapas. Pero más, mire, acusó Noé Chico a la señora de violencia familiar. No sí. Puede ser. Pero bueno, la defendimos, ganamos el asunto, ¿sí? Y llevamos años en esto. Pero le quiero decir algo, ya como abogado, no como funcionario. Yo soy un perro para mis asuntos. Al tiempo. Al tiempo. Muy bien, señor. Ahora sí, los hermanos Álvarez Puga y la señora Inés Gómez Mont. A ver, mire, yo no conozco a Inés, sé y conozco a sus tíos, a don Fernando Gómez Mont, a su primo, un abogado que es muy querido mío, a quien sí conozco es a Miguel, a Mike. Ya lo defendí una vez, cuando Juan Sabines inventó todo un rollo y involucró al senador, en aquel momento, digo, a mi querido amigo Eliseo Aguilar Bodegas. Lo defendí. Yo no sé si este delito que cometió, porque es presunto responsable. Acuérdense una cosa, mientras no hay una sentencia, no es responsable, es presunto responsable. Que se dedican al outsourcing, obviamente que se dedican al outsourcing, pero no solamente él, mucha gente. ¿Por qué? Muchas gentes del poder, ¿no? Porque le voy a decir algo, el mismo Estado usa outsourcing. Entonces, pues bueno, pues es una doble moral, ¿no?
Yo espero que le vaya bien a Mike. La tiene dura, según me han dicho, muy difícil. Yo no creo que Inés, por lo que me han informado, tenga que ver, ¿eh? Y acaban de librar otras tantas órdenes de aprehensión contra los funcionarios que otorgaron ese contrato. Vamos a ver en el transcurso del litigio. Yo no lo voy a defender, pero espero que le vaya bien. Y obviamente todo esto, todas estas noticias lastiman a Chiapas. Claro, señor, claro. Porque lo que usted está diciendo, un hombre de leyes, de tanta experiencia, es de que no ha cambiado nada, ni en México, y mucho menos en Chiapas va a cambiar. Le voy a jugar un ping-pong antes de despedir este programa. Le voy a dar una palabra y usted me contesta con otra. ¿Le parece bien, señor? Excelente. México. Un gran país. Chiapas. A quien amo profundamente, a quien serví a costa de muchas cosas. Justicia. Justicia tiene que aplicarse, mi amigo, tan fría como es. Leyes. Hay que aplicarlas igualmente. Estado de Derecho. Perfectibles. Estado de Derecho. No, el Estado de Derecho no tenemos. Hay López Obrador. Restaurar. ¿Mande? López Obrador. Es mi presidente y lo respeto. Puedo no estar de acuerdo con él. 2024. 2024, el que llegue. O el presidente da un manotazo, o el que llegue. De Morena, del PRI, del PAN, la va a tener en chino. Difícil. Ayúdeme a terminar esta frase, por favor, si es tan amable. Yo, Javier Cuello Trejo, quiero ser recordado. Quiero ser recordado por mis hijos, por mis nietos, obviamente por mi querida esposa chiapaneca de corazón, y quiero ser recordado como un hombre de ley, como un hombre honesto. Mire, don Carlos, para terminar la frase, tuve los puestos más duros en el gobierno. Fui amenazado, me trataron de matar, nunca me quejé, pero camino con la frente en alto. Estoy frente a la sociedad. Me podrán decir lo que quieran, pero ni ratero, ni desleal, ni maricón. Muy bien, muchísimas gracias. Lo invito, donde vaya, a que los acompañen. Dicen que es la mejor parte de este programa y es el resumen con una persona que su padre también lo recordó con mucho cariño, Manolo Ruiseñor, su papá Carlos Ruiseñor, en su momento periodista, y que ahora aquí en este programa nos hace el resumen donde era 5 de los aspectos más importantes que usted mencionó hoy en este programa que nos regaló, y me pasaré después a despedirme de usted. Adelante, Manolo Ruiseñor. Buenas tardes, amigos de Público y Privado. Muchas gracias, maestro Carlos Fabre. Es un honor estar con usted, don Javier Cuello Trejo. Hoy, miércoles 29 de septiembre del 2021, como ya señalé, estuvo en esta entrevista fuera de serie don Javier Cuello Trejo. Frase número 1 que hemos rescatado. Hoy México vive una situación terrible de impunidad e inseguridad, de la cual solo podemos salir adelante con la ley. Nunca he sido desleal con ningún jefe. He tenido muchos mentores, como fue don Fernando Gutiérrez Barrios, y el más grande de ellos, el abogado don Óscar Flores Sánchez, ex procurador de justicia. No soy amigo del doctor Alejandro Gers Manero, sino que soy su apoderado legal. No solo soy amigo del doctor Gers Manero, sino su apoderado legal. No estoy de acuerdo con su forma de trabajar. Más adelante nos dijo don Javier Cuello Trejo, a diferencia de ahora, lo que generaba paz antes era la estricta aplicación de la ley. Lo único que nos queda al final del camino de la vida, dijo don Javier, lo único que nos queda es caminar con la frente en alto. La modernidad está acabando con los jóvenes
y no solo la marihuana, sino también las redes sociales. Los jóvenes deben entender que México está en mal momento. Finalmente dijo, quiero mucho a Chiapas y me da mucho coraje saber que está reventando. El gobierno del estado tiene que dar la cara. Lo respeto, pero no lo ha hecho. Muchísimas gracias, Manuel Ruiseñor. Señor Javier, don Javier, de verdad, gracias por regalarnos, don Javier Cuello Trejo, esta excelsa entrevista, de verdad, la recordaré siempre y espero que no sea la última vez, y ahora que venga por Chiapas me gustaría hacerlo en presencia, con usted. Yo lo busco en cuanto yo pueda, porque le repito, voy a tener una intervención quirúrgica. En cuanto yo pueda, voy a Chiapas. Le repito, quiero mucho a Chiapas. Muy bien, señor. Chiapas merece otra situación. De acuerdo, señor, y muy agradecido, y hay mucho más que decir de este libro, de estas memorias, y gracias a usted que nos vio precisamente en público y privado. Nos vemos, Hombre, nos vemos en la gracias a usted. próxima. Hasta luego. Gracias. Adiós.